Desde la próxima semana, Chile iniciará el ensayo de vacunas contra el coronavirus. Las autoridades sanitarias, junto al rector de la Universidad Católica y el ministro de Ciencia, anunciaron el comienzo del estudio clínico en fase 3 del laboratorio chino Sinovac, que va a reclutar 3.000 personas entre 18 y 60 años, los que serán contactados durante el mes de agosto. Ayer fue un día doloroso para Chile. Fue un día doloroso especialmente para la región de la Araucanía, con municipios quemados, con ciudadanos enfrentándose entre sí y con personal militar y policial herido. Ayer resultaron 48 personas detenidas, 36 de ellas están pasando control de detención y las 12 personas que no pasan a control de detención es porque son menores de edad que son vulnerados en sus derechos para ser utilizados en estos hechos de violencia. Y 2 mujeres que estaban en condición de lactante. Eso da cuenta de la falta de ética de aquellas personas que están utilizando a mujeres y menores de edad en estos hechos de violencia. Con estas palabras, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, anunció que el gobierno va a presentar acciones legales en contra de quienes fueron parte de los graves hechos de violencia vividos en la región de la Araucanía durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, donde al menos 2 municipalidades resultaron destruidas e incluso incendiadas y otras 2 desalojadas. Australia decretó estado de desastre en Victoria ante una nueva ola de contagios por el coronavirus. A esta medida se suma el decreto de toque de queda nocturno para la ciudad de Melbourne. Además, los restaurantes, gimnasios, bares y cafeterías que están ubicados en el estado de Victoria tendrán que cerrar sus puertas. Este endurecimiento de las restricciones se va a extender al menos hasta el 13 de septiembre. Alerta de la NFP y el retorno al fútbol. Comienza la fase 3 para el retorno. Sufre golpe, ya que Curicó Unido tiene casos positivos de COVID. Todo el plantel está en cuarentena. Y por fin, el Manchester United puso precio al pase de Alexis. ¿Pagará el Inter? Esto y más en 24 horas. Deportes. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Durante el balance de este domingo, las autoridades anunciaron el inicio de la prueba clínica en nuestro país de la vacuna contra el coronavirus. Desde la próxima semana se va a comenzar a medir la efectividad en 3.000 personas voluntarias. En el caso de que tenga resultados positivos, ¿cuándo podría estar lista? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver todo en el informe de Gonzalo Jiménez. Han sido meses de trabajo, de investigación asociativa y colaborativa entre científicos nacionales e internacionales. Encontrar una vacuna que permita crear anticuerpos en las personas, es decir, crear defensas en las personas, es lo que va a permitir atacar o corregir o detener el avance de este virus. Son muchos los países que están trabajando en el antídoto. Y en el balance de este domingo, las autoridades anunciaron que Chile fue elegido para comenzar las pruebas de la vacuna con el laboratorio chino Sinovac. Es decir, durante este mes se inicia el protocolo de la fase 3, donde se mide la efectividad de la vacuna. Este protocolo incluye testear y trabajar con más de 3.000 voluntarios, mayores de 18 años, menores de 60 años, los cuales inicialmente van a ser reclutados y voluntariamente incorporados desde los equipos de salud, personas que tienen mayor posibilidad de riesgo para contraer coronavirus. Es un protocolo que dura varios meses, es un protocolo que incluye 2 vacunaciones. Entonces, ¿cuándo podría estar lista la vacuna para los chilenos si da resultados positivos finalizada la fase 3? Yo creo que, siendo bastante cauteloso, yo tiendo a pensar que el próximo año podría ser ya un escenario posible. Pero, ¿qué pasa en la fase 3? En la fase 3 se miden 2 cosas adicionales.
primero, y lo más importante, la eficacia, es decir, la capacidad de la vacuna de prevenir la enfermedad en las personas que reciben la vacuna, y también se mide la respuesta inmune con mayor precisión para entender de mejor manera el mecanismo de protección que tiene la vacuna. ¿Y habrá vacuna para todos los chilenos el próximo año? Una de las ventajas de este protocolo es que nuestro país va a tener la opción, por supuesto definida por las instancias del Ministerio de Salud en ese momento, va a tener la opción de contar con al menos 20 millones de dosis el próximo año, cuando ya esto esté licenciado, para vacunar al menos a 10 millones de habitantes de nuestro país, considerando que son 2 dosis de vacuna. Para el inicio de las pruebas clínicas en fase 3, se está armando un consorcio de 8 universidades de la capital y regiones que serán responsables de ejecutar estos ensayos clínicos a nivel nacional. Y se ha definido que desde el sector público se va a apoyar el ensayo clínico liderado por la Universidad Católica y Sinovac con aportes públicos de 2.600 millones de pesos. Este aporte público de 2.600 millones de pesos complementa 1.600 millones de pesos que está aportando la CPC y 1.000 millones de pesos aproximadamente que está aportando la Universidad Católica de manera valorizada. Vacunas que serán gratis para los voluntarios. Mientras que en el balance COVID-19 se destacó el descenso en la positividad de exámenes PCR que llegó al 9%. Y hubo un aumento en los exámenes llegando a los 24.899 en las últimas 24 horas. Mientras que, lamentablemente, los fallecidos fueron 75, totalizando 9.608 desde el inicio de la pandemia. Lo decíamos al partir, municipios quemados y otros desalojados por las fuerzas de control y orden público, además de enfrentamientos entre ciudadanos. Eso fue lo que ocurrió la noche de este sábado y la madrugada de este domingo en la Araucanía. Los edificios llevaban 5 días tomados y hubo cerca de 40 personas detenidas. Fueron decenas de ciudadanos los que la noche de este sábado llegaron a las puertas del municipio de Cunacautín. Fuerzas de control y orden público de Carabineros intentaban desalojar el edificio que cumplía 5 días tomado por comuneros mapuche. Sin embargo, los piquetes policiales no eran los únicos que buscaban ingresar, pues en el exterior habían cientos que con palos y piedras también querían desalojar la alcaldía. Fueron minutos de extrema tensión, pues se incendiaban vehículos y el enfrentamiento entre ciudadanos estaba cada vez más cerca. Para uno es preocupante esta cosa que pasa porque ya la gente está cabreada, la gente ya va a tomar asuntos por sus propias manos porque creo que la justicia no hace nada. Que este no es un tema administrativo, que es un tema de seguridad pública y es un tema político, ¿ya? Y que no lo va a solucionar un municipio ni 5 municipios. Weón, pero la mona está envuelta en fuego, Brian. Y mientras eso ocurría en Cunacautín, el municipio de Traiguén y Ercilla, que también estaban tomados, ardían en llamas. No hubo intervención policial y los edificios se quemaron entre un 80 y un 100% de sus estructuras. Que haya sucedido esto es una pena. Es una desgracia para toda la comuna de Ercilla, porque queremos tener una ciudad en paz, hermosa, y está sucediendo esto. Habíamos llegado a los distintos diálogos con los dirigentes. En esta oportunidad no fue así. En esta oportunidad se radicalizó, se tomaron acciones nefastas, acciones que lo único que han hecho un daño, un perjuicio a toda la gente. En menos de una hora se produjo este incendio que fuimos avisados, ¿no es cierto? Y bueno, ya ustedes pueden ver aquí las consecuencias. Nosotros pensamos que lo de Cunacautín provocó esto, creo yo, salvo, ¿no es cierto?, que ellos hayan tenido algún tipo de mirar este tipo de cosas antes de. A las 12:15 en la plaza, tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas, con palos, porque aquí nos van a pegar. Así que aquí con palos, con lo que necesiten para defenderse. Pero la MUNI la tenemos que recuperar hoy día.
Y mientras los municipios de Ercilla y Traiguén se incendiaban, este audio de la presidenta de los agricultores de Malleco, Gloria Navellán, circulaba por grupos de WhatsApp invitando a un desalojo en la municipalidad de Victoria. Nunca quisimos llegar a este punto. Nunca quisimos que fuera la ciudadanía la que tuviera que actuar, dado que las autoridades no lo hacían. La ciudadanía se manifiesta y viene a tomar a la fuerza o a recuperar a la fuerza la municipalidad, y este hecho ha ocurrido en varias otras comunas. Cuando tenemos un gobierno tan indolente como el que hemos tenido, es lo que se provoca esto. Este gobierno lo que está haciendo es polarizar la ciudad, polarizar los blancos contra los negros, y eso es lo que nos puede ocurrir. Los edificios llevaban días tomados por comuneros en favor de presos mapuche que llevan adelante huelgas de hambre en los penales de Angol y Temuco, incluido el Machi Celestino Córdoba. Los actos de odiosidades raciales y violencia cometida por los chilenos en contra de los mapuches que ocupaban pacíficamente el municipio de Curacautín y Victoria tiene estricta responsabilidad del ministro del Interior, Víctor Pérez Varela. En su llegada a la Araucanía, con sus declaraciones, vino a incentivar no solo la violencia institucional del Estado chileno, sino la violencia y las odiosidades raciales. El Instituto Nacional de Derechos Humanos condena los enfrentamientos y todo acto de violencia que hoy día están ocurriendo en nuestras tierras de la Araucanía. El Estado de Chile no ha cumplido con su deber de garantizar la paz. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, viajaron a la zona para reunirse con los alcaldes de los municipios afectados. No confundamos el diálogo con la violencia. Una cosa es la violencia que llevó a la quema de municipalidades. Eso no tiene nada que ver, y respecto de esa violencia no hay apertura al diálogo. Respecto de esa violencia hay condena, y condena absoluta. Más de 40 personas fueron detenidas en los desalojos de Victoria y Curacautín. 36 de ellas fueron puestas a disposición de la justicia por desórdenes en un edificio público y daños, quedando todos en libertad y solo algunos con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Vamos a otro tema. Cerca de 1 millón de personas no tiene internet y aún quedan cientos que tienen dudas para realizar el proceso de retiro del 10% de forma online. A partir de mañana comienza ya la fase 2, la posibilidad de procesar esta solicitud, pero de forma presencial. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a revisar. Esta era la imagen hace un par de días. Dudas y certidumbres rondaban en las filas de las AFP. Si bien hasta la fecha más de 6 millones realizaron la solicitud, aún quedan varios que no pudieron. No lo he hecho todavía, pienso hacerlo esta semana ya, porque está muy colapsado todavía. Generalmente está todo lleno y colapsa el tema de internet. Estaba malo, fue al tercer día que puedo entrar por el internet. Es muy poco lo que le pego al internet, pero está demasiado colapsado cuando me lo quisieron pasar. No, mal. Estaba la página caída. Un proceso que hasta la fecha es online, pero a partir de mañana se podrá hacer de manera presencial. Van a partir en algunos lugares, en algunas comunas, son 22 comunas a lo largo de Chile, centros de atención presencial, como el que estamos viendo hoy día. Es muy importante aclarar que durante los 365 días del año y a partir de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, el trámite también está disponible para hacerlo de manera digital. Estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos. Con un despliegue territorial gradual, a partir de mañana se habilitarán 22 puntos de atención a lo largo del país, que funcionarán desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, 10 de estas en la región metropolitana. El Colegio San Francisco del Alba ya se prepara para este proceso. Con todas las medidas sanitarias, las 6 AFP se instalarán en los puestos habilitados para aclarar las distintas dudas. Nosotros pensamos que van a venir a este colegio alrededor de 100.000 personas durante las 2 semanas, obviamente no solo de Las Condes. ¿Y quiénes creemos que van a venir? Bueno, las personas que tienen dificultad para hacer el trámite presencialmente, ya sea por el acceso a internet, que requieren ayuda especial, las personas que a lo mejor sienten que le rechazaron la solicitud, recuerden que va a venir ese proceso ahora y no saben por qué, y a lo mejor quieren venir a saber presencialmente eso, personas que están preocupadas por el tema de la retención de
la pensión de alimentos. Entonces, todo ese trámite presencial se puede hacer aquí. Si mi comuna está en cuarentena, ¿cómo lo puedo hacer para hacer el trámite? Dentro del mismo permiso número 5 que actualmente tenemos disponibilizado a través de nuestra comisaría virtual, se va a insertar una alternativa más con la finalidad de que se pueda optar para realizar dicho trámite, es decir, el retiro de los fondos previsionales, con una duración máxima de 6 horas. A esto se suman otras alternativas. Por ejemplo, en la comuna de La Cisterna, si bien anda en la feria alguna unidad de vecinos o CEFAM, se podrá encontrar con algunos de los funcionarios que lo orientarán acerca del retiro del 10%. Excelente, a mí me ayudó cualquier cantidad porque lo estuve haciendo en mi oficina y no lo pude hacer. Y aquí lo hice, pero salió todo perfecto. Y he tenido altos problemas, así que por eso vine acá a acudir a ustedes para que me ayuden, porque yo quiero sacar mi dinero. Alternativas que buscan ayudar a cerca de 1 millón de personas que no tienen internet y a los que tienen dudas urgentes. El llamado sigue siendo priorizar los trámites vía internet y así, entre todos, evitar la propagación del coronavirus. Bien, vamos a profundizar en esta nueva etapa de la solicitud del retiro del 10% de fondos de pensiones. Estamos en contacto con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, que nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias, Fernando, por este contacto. Buenas noches. Hola Carla, muy buenas noches. A ver, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué flujo de gente debiesen tener? Hemos visto que de manera online ha sido una cifra récord, una avalancha de personas que ha pedido retirar el 10% de sus fondos de pensiones. ¿Qué va a pasar en esta segunda etapa que es ya también presencial? Nuestra expectativa, Carla, es que ojalá la mayoría de chilenos y chilenas sigan haciendo este trámite de la solicitud del retiro del 10% por internet o bien por teléfono. Estamos todavía en un contexto de salud pública muy frágil y por lo tanto tenemos que cuidarnos. Ahora bien, en esta segunda etapa se van a abrir 22 centros de atención presencial en distintas comunas a lo largo de todo Chile para evitar aglomeraciones principalmente en las sucursales. Pero nuestra expectativa sigue siendo que la mayoría de las personas elijan internet o elijan la vía telefónica para poder hacer esto y que los centros de atención presencial puedan ir o bien poblaciones que no tienen acceso a internet o bien personas que tengan que resolver algún tema en particular de manera presencial. Fernando, estos 22 establecimientos que se van a abrir para atender a las personas son además de la totalidad de las sucursales de las AFP abiertas. ¿Cómo van a funcionar las sucursales a partir de mañana? A ver, es importante. Lo primero es que a partir de mañana parten 10 centros de atención presencial y gradualmente hasta el día miércoles 5 se irán sumando todos los otros centros para poder terminar con 22 centros a lo largo de todo Chile. Las sucursales de las administradoras, de acuerdo a un oficio que entregó la Superintendencia de Pensiones, pueden, en caso de requerirlo, en aquellos lugares que haya centro de atención presencial, estar cerradas. Va a depender de cada administradora si es que van a poder abrir o no abrir en los lugares donde hay centro de atención. En aquellos lugares que no hayan estos centros de atención, las sucursales de las administradoras estarán abiertas, pero de nuevo, las sucursales son espacios muy pequeños, hay que evitar aglomeraciones, por lo tanto aquí la invitación y el llamado es hacerlo por internet y quiero aprovechar también de agradecer a muchos municipios que han puesto a disposición también de sus vecinos, de sus vecinas, distintos centros para que a través de internet también puedan hacerlo de esa forma y no tengan que ir a una sucursal. Ahora, ¿ustedes tienen estudiado, han chequeado, han podido conversar con la gente que ha hecho el retiro, el por qué algunos sí deben ir presencialmente? Obviamente, me imagino, hay un rezago porque tenemos gente que evidentemente no está familiarizada con lo online, que le puede costar un poco más. Puede haber una brecha. Pero también, Fernando, durante este proceso vimos a AFP que no funcionaron del todo bien, páginas que estaban caídas, que costaba entrar. ¿Cuánto de eso se va a garantizar para que no ocurra en esta segunda fase y por lo tanto la gente insista a través de la vía online y no vaya a la sucursal? Nosotros, Carla, lo dijimos desde el comienzo de este proceso. Este es un proceso inédito para Chile por la cantidad de personas que significa. Y también dijimos que iban a haber errores. Esto se ha hecho de una manera a una velocidad muy rápida porque entendemos que efectivamente hay familias que necesitan poder retirar este 10% lo antes posible. En esos errores que se han ido corrigiendo en el camino, hoy día todas las administradoras tienen sus plataformas funcionando y en aquellos casos que alguna persona en particular
quiera hacer esto de manera presencial, puede hacerlo. Ahora, es bien claro que hacerlo por internet es exactamente igual que hacerlo presencial desde la lógica de entregar la solicitud de retiro. Pero también entendemos que hay personas que no tienen acceso a internet, hay gente que desconfía de la tecnología y en esos casos, como también son beneficiarios de poder retirar el 10%, los centros de canales de atención presencial están justamente destinados para eso. Y es importante, Carla, que los centros de atención presencial cuentan con todo el protocolo por parte del Ministerio de Salud, temas de seguridad, aquí la Subsecretaría del Interior, Carabineros, muchos actores han participado de manera tal de asegurar también que este proceso proteja en términos de salud a la ciudadanía. Ahora, para esa gente que tiene problemas, que desconfía de la tecnología, que no entiende bien el sistema online, creo que no hay mucho más que hacer que efectivamente se acerquen o que alguien los ayude, que sería lo más deseable. Pero para aquellos que quieran insistir en hacerlo online, en no exponerse, uno podría decir y ustedes podrían garantizar que ya se subsanaron los errores y que por lo tanto ahora hacerlo esta semana va a ser efectivo, seguro y se va a poder llevar a cabo el trámite en todas las administradoras de pensiones, ¿o eso no se puede garantizar? A ver, hemos subsanado todos los problemas que tenían hasta ahora. Cada administradora lo ha hecho a su manera. Hoy día están funcionando. Prueba de eso es que durante el fin de semana se ingresaron mucho más de 500.000 solicitudes y ya hay más de 6,5 millones de solicitudes ingresadas en el sistema. Ahora, garantizar algo que depende de otros actores, esto depende de proveedores internacionales, depende muchas veces de las conexiones a internet que hay en esos lugares, a veces se caen, no se pueden hacer. Entonces, garantizar un proceso que depende de muchos actores es muy difícil, pero yo te aseguro, Carla, que hemos puesto toda la energía y todo nuestro esfuerzo para que este proceso resulte de la mejor forma posible y prueba de eso es la cantidad de personas que ya han logrado hacer el ingreso en su solicitud. Fernando, hay un tema que ha venido aparejado de la mano con el retiro del 10%, que son las deudas por pensiones de alimentos. Se está haciendo el trámite en paralelo por parte de muchas personas a quienes se le adeuda para poder retener parte o la totalidad de esos fondos. Y Tribunales ha trabajado para hacer esto lo más expedito posible, pero tiene que cruzar los datos con las administradoras de pensiones. Ese cruce ya se está haciendo. ¿Cómo se va a garantizar que antes del 13 de agosto, que sería la primera fecha de pago, ustedes, las distintas administradoras, ya cuenten con la información para poder retener esos fondos? Tú, Carla, lo dijiste muy bien, para poder retener esos fondos que la ley, el único fondo que se puede retener o la única deuda es la deuda de pensión alimenticia. En esos casos hemos estado trabajando directamente con la Corporación de Apoyo al Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia, para ir cruzando los datos de todos aquellos que ya hay una sanción propiamente tal. Pero también van a haber muchos casos de pensión alimenticia que todavía no se ha sancionado de manera legal el punto, y en esos casos, si nosotros no tenemos los antecedentes correctos por parte de la autoridad, no vamos a poder retener esos fondos, pero estamos de nuevo trabajando con mucha rapidez, con mucho esfuerzo y en colaboración con las autoridades, principalmente el Ministerio de Justicia, para poder retener en aquellos casos que ya haya una sanción y poder entregarle la retención a los beneficiarios que así lo haya determinado la ley. Fernando, para finalizar, ¿cuáles son los canales de información? Si mañana alguien no puede hacer el trámite online, si necesita ir a una sucursal, a los establecimientos que se van a poner para reforzar el sistema, ¿dónde saber qué está abierto, qué no, cuáles son los horarios, etcétera? Los horarios de los centros de atenciones presenciales son de 9 de la mañana a 5 de la tarde, horario corrido, cuentan de nuevo con todos los protocolos que el Ministerio de Salud ha pedido para evitar aglomeraciones en estos espacios. Toda la información la pueden encontrar en www.mi10afp.cl, el 10 con un 10, www.mi10afp.cl. Ahí están desplegados los centros y también en las páginas web de cada una de las administradoras van a poder encontrar esta información disponible para todos los afiliados y afiliadas que así lo deseen. Bien, pues Fernando Larraín, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la noche. Vamos a estar, por supuesto, monitoreando lo que siga ocurriendo con el retiro del 10%. Que le vaya muy bien, nos vemos. Muchas gracias, Carla. Buenas noches. Nos vamos a una pausa breve, estamos de vuelta de inmediato con más noticias. En
prisión preventiva quedaron 2 de los detenidos en una fiesta clandestina en Quinta Normal, en donde participaron 70 personas. Tenían cámaras de seguridad hacia el exterior del recinto para así evadir el control policial, pero las reiteradas denuncias de los vecinos fueron la clave. Fiestas, celebraciones, juntas o simplemente carretes, se les puede llamar de cualquier forma, lo cierto es que están totalmente prohibidas. Agosto, ya el 5º mes de la pandemia, aún así hay escenas que se vuelven a repetir. Nueva fiesta clandestina, ahora en Quinta Normal, comenzó en horas de la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo. Fueron denunciados 2 veces por vecinos del sector de San Pablo. El ambiente era de fiesta, pues tenía la fiesta a todo lo que da, los autos entraban, salían con esos motores a todo volumen, entonces no los dejaron dormir en toda la noche. Es que da rabia, po. ¿Por qué? Porque uno está haciendo cuarentena, se cuida a la familia y a ellos les da lo mismo y es todos los fines de semana. Hay enojo, se trata de un sector residencial donde viven principalmente adultos mayores, tratan de cuidarse lo más posible, pero ante fiestas sin ningún tipo de autorización, poco pueden hacer, solo denunciar tal como lo hicieron. Se trata de un galpón usado como centro de eventos, donde no abrieron las puertas tras la llegada de carabineros. Recién a la segunda fiscalización hubo detenidos. En primera instancia no le abrieron las puertas a los carabineros, volviendo a concurrir alrededor de las 2:30 de la mañana, instantes en los cuales Carabineros se mantiene un tiempo prudente al exterior del galpón, saliendo de forma sorpresiva alrededor de 70 individuos, ¿cierto?, logrando la detención de 14 de ellos. Tenían parlantes, equipos musicales y más de 100 botellas de alcohol, todo para celebrar un cumpleaños según la investigación, que no sería el primero en tiempos de pandemia en ese recinto, que cuenta con cámaras de seguridad. Eso explicaría por qué no abrieron el portón a carabineros, paran la fiesta cuando llegan y continúan tras su retirada. Todo esto a pesar de una serie de fiscalizaciones desde el año pasado. Se fiscalizó en varias oportunidades, se hizo ingreso al inmueble, se clausuró este clandestino y posteriormente se interpuso una querella criminal en el 6º Juzgado de Garantía de Santiago. Se va a aplicar toda la fuerza de la ley y vamos a seguir fiscalizando de manera permanente porque este tipo de acciones no son tolerables en un contexto de pandemia como en el que estamos viviendo. Habían 70 personas en la fiesta clandestina, hubo 14 detenidos y 4 fueron formalizados, entre ellos la organizadora de la fiesta y 3 reincidentes del artículo 318 de Salud Pública. En una celebración de gran convocatoria sin que portaran permiso temporal que los autorizara a permanecer en el lugar. Desde el 19 de marzo, según cifras de Carabineros, van más de 288.000 detenidos por infringir cuarentena o toque de queda. Hay diferentes motivaciones, pero en cuanto a fiestas clandestinas, a esta altura de la pandemia, expertos tienen sus hipótesis. Que algunos creen que cumplir la ley no es necesario, otros también creerán que son más fuertes y que no les va a afectar el COVID. Otros necesitan tener acción de relación con la gente, ir a pasarlo bien porque sienten ya un nivel de frustración y de ansiedad muy grande respecto al confinamiento. De los 4 formalizados, 2 quedaron en prisión preventiva y 2 con arresto domiciliario total. Tienen además una querella criminal en su contra presentada por el gobierno, cuando la pandemia vive aún minutos claves en que carretes clandestinos en nada ayudan. Las comunas que están en etapa de transición vuelven a estar en cuarentena durante los fines de semana. Este paso es fundamental para ir volviendo de a poco a la normalidad y disminuir también los casos de coronavirus. ¿Se respetó la medida en estos sectores? Se lo vamos a mostrar en este informe. Hicimos un recorrido y quisimos comprobar si la gente respetó la medida. No te puedo creer, ¿no? Yo no tengo esa información esa. Nos devolvemos a la casa. Tienes toda la razón. Voy a terminar mi paseo, espero que no me lleven preso. Sí, pero me confundí, tienes razón. Ahora me lo recordó. Voy a tiro para la casa. Fue la reacción de varias personas este sábado. Decían desconocer la noticia, la del regreso al confinamiento de estas 7 comunas. ¿El permiso? Por supuesto que no lo traían. Veamos qué tal estuvo el panorama este domingo. Miren, son las 11 de la mañana. El día está espectacular, soleado, ideal para salir a hacer deporte. Estamos en la Plaza María Luisa Bombal, aquí una taza de leche, todo tranquilo. Pero vamos a hacer un recorrido por la comuna de Las Condes para ver el comportamiento de los vecinos.
Bilbao con cuarto centenario, bandejón central, zona para trote. No llevábamos ni 3 minutos y encontramos al primer desentendido de la medida. ¿Desde cuándo? Desde estamos toda la semana sin cuarentena. Sí, pero fin de semana se vuelve la cuarentena. No ya lo ignoraba. Y yo con tranquilidad estaba tratando el día sábado y domingo. ¿Qué va a hacer ahora entonces? Devolverse. No queda otra. No queda otra. Si lo pilla Carabineros, sí. Multa. Gracias. Otra vecina haciendo deporte. Veamos. Una consulta, ¿sabe que está en cuarentena? Sí, voy a comprar el Jumbo. ¿Sí sacó el permiso? Sí, lo tengo. ¿Sí? La esperamos tranquilamente. Ahí fui a la farmacia, a la Cruz Verde, no me voy a la casa. ¿Era verdad entonces? Pero obvio, ¿cómo voy a mentir? Y aquí tengo el permiso en el celular. Muy bien, gracias. La verdad es que por momentos esto parecía una zona de paseo como cualquier día normal, sin pandemia. Una consultita, ¿sabe que está en cuarentena? No respeta. Oiga, ¿sabe que está en cuarentena? Sí, pero tengo permiso. ¿Sí? ¿Va al súper? Esta zona no. Sí, pues fin de semana vuelve a la cuarentena. Entonces estoy mal informado yo. Ah, no sabía. O sea, no tenía idea, así que me voy a devolver de inmediato. ¿Va para la casa? Claro, va a haber problema con la autoridad. Claro. ¿Va a sacar permiso? No, porque ya me pegué un pique más o menos de unas 5 cuadros y 5 de vuelta son 10. Es suficiente para mi cuerpo. Mejor que vuelva por si acaso. Para allá voy. Hugo tiene el permiso correspondiente por su trabajo. Es testigo de lo que ocurre aquí con los denominados porfiados. Aquí hay cuarentena, no respeta a la gente. No respetan. ¿Qué se ve aquí en la mañana? Gente trotando con perros, harta gente. Pasan corriendo, gente también viene de carretear, no sé de dónde. Algunos se mostraban algo dubitativos, otros incrédulos con la medida del fin de semana. ¿Cuarentena? Sí. Los fines de semana. Sí, ¿no sabía? Cuarentena. Ah, como hoy, sí, que no pude comprar la comida, sí. Se está arriesgando, por ejemplo, que si lo fiscalizan le puedan cursar una multa. Sí, está todo un despelote nomás, o sea, no... Realmente no sé... Se sabe tan poco de toda esta cosa que entonces no se sabe qué decisiones tomar. No se pueden dejar de lado los que sí estaban al tanto. ¿Está bien? Sí, se dio. De hecho, estamos camino al supermercado. Ah, ya sacaron el permiso. Sí, estamos cumpliendo la ley. Sí, estamos informados en eso. Aparte, hay que tomar individualmente la responsabilidad ahora. Es decir, esta libertad hay que cuidarla, digamos. Para poder seguir avanzando hay que seguir cuidándola. En tanto no tengamos mayor información o control, que los pasos se tienen que ir dando así, de a poquito. Sí, sí lo sabía, pero ando con permiso. Ah, buenísimo. Aprovecha a salir a hacer compras y un poquito de deporte, ¿no? Sí, medicamento y deporte, porque ya es demasiada la inactividad, hace mal. Las autoridades fueron insistentes con el llamado. Es un momento clave para poder avanzar y que volvamos de a poco a la normalidad. Los fines de semana hay cuarentena, los feriados también. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, mayúsculo, para comunicar y mantener además las medidas de prevención, distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla, obligatorio. En Las Condes hubo una disminución de casos en un 23% en los últimos días. No bajar los brazos, cuidarse y respetar es lo principal en el plan paso a paso. Por eso, lo mejor siempre será informarse para no caer en confusiones. Convencido de que como estábamos en cuarentena, podíamos, o sea, estamos en cuarentena, pero tenía idea que el fin de semana había cuarentena. ¿No se informó? No pesqué en realidad. No le puse atención a ese pequeño detalle. Un gran detalle, la verdad. Sí, nos vemos. Gracias. Chao. Y una gran cantidad de personas se ha acercado a comprar pescados y mariscos durante este fin de semana a la Caleta Portales. Los bajos precios de los productos son sin duda una de las causas para esta masiva concurrencia que preocupa a eso a los locatarios debido a que algunas personas no cumplen con las medidas frente al coronavirus. Ya han pasado 2 semanas desde que volvieron a abrir sus locales. La reineta, el salmón y diversos mariscos volvieron a los mostradores de la Caleta Portales. Al comienzo, los porteños se acercaban con timidez. Este sábado y domingo fue distinto. Desde las 8 de la mañana llegaron los clientes, aglomeraciones, compras en familia e incluso quienes esperaban pacientemente el arribo de las lanchas mirando el mar. Fue parte del panorama. Lo que pasa es que lunes a viernes la gente, algunas personas como nosotros trabajamos. Mucha gente que nos está respetando porque se ve mucho vehículo para afuera y en las calles.
pero estamos en cuarentena y eso no sé qué estará pasando. Jamás se ha respetado nada lo que tenga que ver con distancia y por decirlo usted, con la protección hacia uno mismo. Los locatarios están conscientes de esta situación. Aseguran que ellos han tomado todas las precauciones para evitar el contacto innecesario con los clientes. Sin embargo, se les ha hecho muy difícil. Ya no pueden atender con el trato cercano que los caracterizaba antes de la pandemia. La gente es media porfiadita, nosotros les decimos que vengan a comprar con las medidas de seguridad correspondientes, pero no todos hacen caso. Tenemos que coger aquí guantecito igual, tenemos de toquines puestos que la gente ocupe igual. Entonces, si tú ves a una persona que está muy cerca, uno se corre. No hagas que otra persona, hazlo tú. Primero parte por uno. Las autoridades están al tanto de la situación y esperan poder disminuir la movilidad en el sector durante la próxima semana. Se ha podido constatar que la mayoría de estas personas sí cuentan con los permisos. También le hemos solicitado al GEDENA mayores refuerzos respecto al control de la fiscalización de este importante centro que tenemos en la comuna de Valparaíso. Pescadores que por ahora ven en esta apertura un alivio para sus bolsillos. Clientes que deberán extremar las medidas de seguridad para poder asistir a la caleta. Lo que nadie quiere es tener que cerrar nuevamente este centro pesquero en Valparaíso. Santiago y Providencia son las comunas que llevan más tiempo confinadas. Hoy se informó que van a seguir en cuarentena, al menos por una semana más. Son diversos factores los que influyen en esta decisión. A pesar de eso, la autoridad sanitaria señaló que las cifras de COVID-19 son positivas y que este miércoles se darían noticias sobre transición para estas zonas. Se va a producir este desconfinamiento, va a entrar en etapa de transición Santiago y Providencia. Realmente hay una cantidad muy importante de gente que está vendiendo cosas en la calle, hay mucho vendedor ambulante, pero sí las comunas están con cifras muy buenas. Le pido paciencia a los alcaldes. Santiago y Providencia, dos de las comunas más grandes de la capital, hoy concentran todas las miradas. Se mantienen en confinamiento obligatorio, a diferencia de sus comunas vecinas, a pesar que sus números de contagios activos son bastante similares. En Santiago, por las características especiales que tiene, donde confluye mucha gente, en tiempos normales 2,5 millones de personas, eso claramente incide en que el día de hoy nos hayan anunciado que Santiago no se abre, al menos por ahora. Según un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso, la decisión del MinSal se sustenta en el alto flujo de movilidad de estas zonas de la capital. El porcentaje total de ofertas laborales a las que se puede acceder por transporte público en estas comunas es ampliamente superior a sus vecinas. Al abrir estas comunas es muy posible que la movilidad en el resto de las comunas, en las comunas aledañas, incluso en comunas que hoy en día están en etapa de transición, como Las Condes, como Ñuñoa, aumente. Mientras más movilidad haya, mayor probabilidad hay que el virus circule. En un día normal de cuarentena en su fase más estricta, este es el panorama en pleno centro de la capital. Mucha gente y gran cantidad de vendedores ambulantes. La realidad contrasta, porque sin fuente laboral ni ingresos económicos estables, estos comerciantes dicen no tener otra opción que salir a la calle. También yo creo que la necesidad hace que la gente salga a la calle a vender, porque si imagínense quedarse en la casa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya en 6 meses ya no va a haber ni qué comer. ¿Con qué voy a comer? Si no llega ni la canasta ni nada. Y la gente sale porque quiere sobrevivir. En Providencia, comuna que conecta el centro de Santiago con la zona oriente, la situación es similar. Aunque las calles se logran ver algo más vacías, los que más han sufrido con la larga cuarentena han sido los negocios. O ha sido la misma entrada que antes de la cuarentena, pues. Ha sido muy baja. Las ventas han bajado mucho, como un 40-50%. Ha sido meses muy largos. Muchos niños que no han podido salir de departamentos. Realmente para las mamás, para los papás, para los niños mismos se ha hecho muy difícil. Porque tanto Providencia como Santiago son comunas que congregan a mucha gente. Y por eso que hay que ser especialmente cuidadosos. Han sido largos meses de encierro para los vecinos de Providencia y Santiago. La última tiene el récord de ser una de las comunas confinadas por más cantidad de tiempo en el mundo. Por eso, y a pesar de todos los indicadores, la autoridad sanitaria evalúa la transición de estas zonas y cree que podrían haber respuestas positivas a partir de la semana que viene. Si las cifras continúan así y ellos hacen un esfuerzo adicional
vamos a tener novedades en el día de este miércoles. Por la cantidad de tiempo en confinamiento, algunos expertos creen que es necesario avanzar en el plan paso a paso para estas comunas, pero con extrema precaución. Va a haber que hacer, yo creo, estrategias adicionales de sectorizar, hacer diferencia entre los sectores más comerciales de mayor flujo y los sectores residenciales, y a lo mejor también una estrategia de articular los espacios de acuerdo a cierto tipo de nichos en ciertos momentos del día. Creo que sectorizar espacial y temporalmente es una estrategia que hay que tomar en estas dos comunas, porque efectivamente no es lo mismo que el resto de la ciudad. Quizás hacer restricciones parciales, por ejemplo, que de la semana laboral algunos días se pueda salir a trabajar, pero otros no. Eso hay que ir viéndolo a medida que se van obteniendo los datos. Casi 5 meses de confinamiento en Santiago, más de 3 en Providencia. ¿Qué será del futuro de estas comunas? ¿Seguirán en encierro sus vecinos? Este miércoles probablemente se definirá el futuro de estas conocidas y concurridas calles. Fue uno de los puntos más ovacionados de la cuenta pública presidencial, la rebaja del número de parlamentarios, un compromiso del gobierno que estará en discusión esta próxima semana en la Comisión de Constitución de la Cámara. Pero, ¿qué efectos podría traer esta disminución? Vamos a ver todo en la siguiente nota. Vamos a impulsar con mucha urgencia el proyecto que envió nuestro gobierno que reduce el número de parlamentarios. Entre aplausos, el presidente Sebastián Piñera reiteró en su cuenta pública la intención que estuvo plasmada incluso en su programa de gobierno, rebajar el número de parlamentarios. La idea, volver a 120 en la Cámara de Diputados y tener solo 40 senadores. ¿En qué ha mejorado el Parlamento con los cambios que se hicieron en la última reforma al sistema? En nada. Los índices de representatividad entre regiones con este sistema están mal representados. Y adición a eso, que hay una serie de diputados que entraron con menos de un 3%. Solo algunos de los argumentos oficialistas para impulsar esta nueva reforma al sistema parlamentario, uno que tendría un efecto evidente, el ahorro. Y es que tomando como referencia la actual y reducida dieta parlamentaria bruta, al año se gastan más de 13.000 millones de pesos solo por este ítem en la Cámara Baja, punto que se rebajaría en casi 3.000 millones si se disminuye el número de parlamentarios. Facilita la toma de decisiones y también es una economía y ahorro para el país. Pero en paralelo a la propuesta del Ejecutivo está la eliminación del Senado, que tiene un ahorro neto de cerca de 40.000 millones de pesos. Un Senado que también tendría un ahorro en el caso de reducir solo el número de sus integrantes. En el ítem dietas, anualmente se gastan poco más de 3.618 millones de pesos, monto que disminuiría en casi 300 millones si se rebaja a 40 escaños. Lo que esconde es la intención de volver al binominal, a quitar representación, a la política de los consensos para no cambiar nada. A mí me parece que más que hablar de número hay que hablar directamente de representatividad. Nosotros, porque es un proyecto que cuenta con suma urgencia, vamos a recoger las inquietudes que ya se han ido conversando con los parlamentarios y vamos a presentar una propuesta que recoja esas inquietudes para poder avanzar. La democracia hay que perfeccionarla. Modificaciones que podrían realizarse en el debate parlamentario, uno donde muchos buscarán cuidar el dibujo actual de los distritos para evitar volver al antiguo sistema. No vamos a aceptar por ninguna vía volver al sistema electoral binominal, en ningún distrito y en ninguna circunscripción. Este sistema de elección de parlamentarios y el número de lo que genera son incentivos perversos para la gobernabilidad. Una idea que para algunos expertos podría ser del todo popular y llamativo para la ciudadanía, aunque no del todo positivo, debido a que este es el primer parlamento bajo el nuevo sistema electoral. Todavía no podemos sacar conclusiones fehacientes respecto a los efectos reales que está teniendo este sistema electoral. Es muy difícil que esta reforma tenga éxito debido a que son los propios incumbentes los que tienen que votar. Un tema que para muchos debe discutirse en la eventual convención constitucional. Ese sería el camino donde se debe definir si el Congreso se reduce en el número de parlamentarios o de corporaciones. A pesar de eso, el debate sobre este proyecto va a continuar este jueves en la Comisión de Constitución de la Cámara.
Bien, vamos a seguir avanzando. Los contagios en España se han multiplicado por 8 desde que se acabó el estado de alerta y las multas por consumo de alcohol al aire libre se han disparado en pleno rebrote de casos de COVID-19. Ya pasamos la tormenta, pero aún no llegamos a un puerto seguro. Esas fueron las palabras que utilizó el ministro de Sanidad para referirse a la situación de la pandemia en España. Con 3.000 nuevos casos y 2 muertes en las últimas 24 horas, España está experimentando rebrotes de coronavirus en varias regiones. Lo cierto es que el virus, mientras tanto, sigue circulando y, por lo tanto, aunque seamos capaces de detectar mucho, de detectarlo de forma precoz, de aislar, de reducir los riesgos poblacionales, tenemos que seguir manteniendo la tensión y manteniendo las medidas de precaución. Los casos asintomáticos dan un poco de esperanza para los centros de salud. Al ser el 60% de los nuevos positivos y no necesitar atención médica, no presentan mayores presiones para un sistema que estaba ya agotado por la cantidad de casos y muertos que se llegaron a registrar en marzo y abril, los meses más duros para España. Yo quiero ser optimista. Yo creo que lo que hemos pasado ha sido muy fuerte. Y si hay que pasar otro segundo brote, pues lo pasaremos, pero va a ser muy duro. ¿Realmente estamos en situación de riesgo o de alarma? No es cuestión de alarmar a la población, es cuestión de responsabilizar a la población. Tras la flexibilización de las restricciones, han vuelto a decretar el cierre de centros nocturnos como bares y discotecas, el uso obligatorio de mascarillas y el llamado a no salir si no es necesario. Cataluña apuntó a los jóvenes, quienes de ser encontrados realizando fiestas con alcohol al aire libre, arriesgan multas de hasta 13 millones de pesos chilenos. El rápido aumento de casos tiene preocupados a los españoles, quienes no quieren volver a los dramáticos días en los que se llegó a más de 8.000 nuevos casos y 900 muertes diarias. Me da mucha pena que podamos volver a estar como estuvimos. Me da mucha pena. Bueno, vamos a ser positivos, vamos a luchar y vamos a pensar que España, si entre todos empujamos, pues lo podemos sacar adelante, ¿no? Vamos acostumbrándonos, que hay que hacerlo, por la salud de todos. España cuenta a la fecha con 28.400 muertes a causa de la pandemia, un número que los actuales rebrotes amenazan con aumentar. Vale. Bien, y vamos a seguir revisando información del exterior. Ya estamos junto a Andrea Aguilar, que nos va a actualizar estas noticias. Hola, Andrea. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas noches. Y se trata de una jornada histórica la que vivimos el día de hoy porque regresó a la Tierra la misión de SpaceX que, recordemos, relanzó la carrera espacial de Estados Unidos luego de casi una década. Los 2 astronautas que viajaban a bordo de la cápsula Dragón hicieron historia con una misión que avanza en el camino hacia el futuro del turismo espacial. Una imagen que el mundo no veía hace 45 años. A las 2:48 de la tarde se dio el amerizaje de los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, quienes retornaron a la Tierra luego de haber estado 2 meses en el espacio en la primera misión tripulada de una empresa privada. Después de un breve retraso a su llegada causado por vapores del propulsor de la nave, los 2 científicos volvieron a sentir la gravedad de la Tierra. This is an amazing moment, and the Commercial Crew Program has really just proven the business model for how we go forward, and we do more than we've ever been able to do before. So I just want to say congratulations to SpaceX and Elon Musk, and certainly congratulations to the entire NASA team, which has worked so diligently on this for so many years. It was really a remarkable day. Antes de emprender el viaje que duró 29 horas y que estuvo marcado por el temor de que la tormenta Isaías dificultara el amerizaje de la cápsula Dragón, los 2 astronautas se despidieron de la tripulación de la Estación Espacial Internacional. It's hard to put into words just what it was like to be a part of this expedition, Expedition 63. It'll be kind of a memory that will last a lifetime for me. I think that from a family perspective, my son and Doug's son are really excited not only to get their fathers back, but to get our Apatosaurus. Behnken se refiere al dinosaurio de juguete de uno de sus hijos que estuvo a bordo de la misión porque su pequeño quería verlo flotar junto a su padre en el espacio. Una misión que relanzó la carrera espacial de Estados Unidos el pasado 30 de mayo, luego de casi una década de ausencia.
Los científicos coinciden que esta misión abrirá nuevos horizontes en la exploración astronómica. Yo creo que la exploración del espacio que quiere hacer SpaceX ahora, hacer turismo para ir a la Luna, por ejemplo, tal vez el billete va a costar $50 millones, pero si empiezan a hacerlo y va la gente a la Luna y da una vuelta y vuelve a la Tierra, ¿quién dice que en 10 años más o en 20 años más el turismo va a ir a la Luna no sea una cosa en que ya vayan en naves más grandes y que sean precios mucho más, económicos? Sería una exageración. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el éxito de la misión de la compañía SpaceX, liderada por el excéntrico multimillonario Elon Musk. Es genial que los astronautas de la NASA regresen a la Tierra después de una exitosa misión de 2 meses. Gracias a todos. La inédita alianza entre la NASA y la compañía SpaceX, que permitió la construcción de una nave que puede ir al espacio y volver a la Tierra, abre la posibilidad de pensar en que se podrá, en un futuro no muy lejano, hacer turismo espacial. Y ahora hablamos de noticias mucho más terrenales, porque el mundo alcanzó hoy los 18 millones de contagiados a causa del coronavirus. Más de 200.000 muertos ha dejado el coronavirus justamente en nuestra región, en América Latina. La región se ha convertido en el epicentro de la pandemia en los últimos meses, impulsada por el alto número de contagios y de fallecidos de Brasil, que recordemos es el segundo país más afectado del mundo por el coronavirus, con más de 94.000 muertos. En total, 200.212 personas han muerto en América Latina a causa de la pandemia, que ha infectado a casi 5 millones de personas en el continente. Es preocupante el nivel de infectados que están reportando países como Colombia y como México, que oscilan entre los 9.500 y los 11.500 contagiados a diario, mientras que los muertos alcanzan o superan mejor los 10.600 en el país cafetero y los 47.000 en el país azteca. Los otros 2 países con más fallecidos de América Latina son Perú y también Chile. Justamente vamos a hablar ahora de un informe que tiene que ver con Perú, porque el sistema sanitario de Perú vive días complejos a raíz de la pandemia que podría duplicar las cifras de fallecidos que alcanzan más de 19.000. Pero hay unos casos que devuelven la esperanza al país, por ejemplo el de una madre y su bebé prematuro, ambos contagiados de coronavirus que ganaron la batalla y que finalmente pudieron reencontrar. Vemos la historia en la siguiente nota. ¡Qué valiente! Y ahí estás, acá está mamá. Sí, mi amor, acá está mamá. Y te voy a esperar afuera, yo siempre voy a estar aquí. Ella es Lizzy Yaya Márquez, una madre de 27 años, quien luego de ganarle la pelea al coronavirus, después de un mes pudo ver a su hijo por primera vez. Contagiada de COVID y con una preeclampsia severa, debió ser sometida a una cesárea de urgencia. El niño nació a las 23 semanas de gestación y pesó apenas 550 gramos. Sí, ha sido un mes bastante difícil y complicado, pero ya estamos aquí en el camino y pronto vamos a vencer la batalla. Yo sé que Jorgito está muy bien atendido por unos excelentes profesionales. Lizzy y Jorgito superaron al virus, pero la pandemia ha golpeado duro a Perú. Con más de 400.000 casos, se ubica como el tercer país con más contagios en Latinoamérica. Las cifras de muertos son alarmantes. Según números oficiales, hay más de 19.000 personas fallecidas. Pero el Sistema Informático Nacional de Defunciones informa más de 45.000 decesos, ya que suma unas 22.000 muertes que están en revisión, dado que no han sido confirmadas de ser causa de COVID. Para el día de hoy, el SINADEF registra 46.000 fallecidos, ¿okay? Donde en alguna parte de su certificado de defunción dice COVID. ¿Okay? Por algún motivo figura allí COVID. El gobierno de Vizcarra ha debido extender el estado de emergencia durante todo agosto y ya tiene a 14 de sus 25 regiones en cuarentena total o parcial. Si bien Lima concentra más del 50% de los casos, la capital tiene un sistema de salud que está sobreexigido, pero funcionando, algo que no se replica en el sur del país. Arequipa, la segunda ciudad más importante, con poco más de 1 millón de habitantes, se ha transformado en el nuevo epicentro de la pandemia. Su sistema sanitario está al borde del colapso. No tenemos las mínimas condiciones de trabajo. El día sábado han caído 10 médicos, han caído 20 enfermeras. No tenemos oxígeno, ya no tenemos cama, ya no tenemos oxígeno. ¿Cómo podemos atender a la población?
Mientras Perú se enfrenta a las consecuencias de la pandemia, los sistemas de salud están funcionando a toda máquina. Una crisis que Lizzy y su hijo Jorgito lograron sortear para volver a encontrarse. Revisemos ahora qué está pasando en África, particularmente en Sudáfrica, porque este país superó el 500.000 de casos y se convirtió en el país más golpeado del continente. Con más de 8.150 fallecidos y 503.000 contagiados, este país se ha convertido en el epicentro del COVID-19 en el continente africano, que ha sido el menos golpeado por el coronavirus. Estados Unidos, Brasil, India y Rusia superan el nivel de contagiados que tiene Sudáfrica, que ocupa el 5º lugar a nivel global. Y sus cifras de muertos y de contagiados significan nada más y nada menos que la mitad de todo el continente. La mayoría de los casos se concentran en la provincia de Gauteng, que es el corazón de la economía sudafricana porque tiene las 2 ciudades principales, Johannesburgo y Pretoria. Sin embargo, en zonas como Ciudad del Cabo, que es la urbe más turística de Sudáfrica, la pandemia ha dado un respiro tras haber sido el epicentro de los casos importados del COVID-19 en meses anteriores. Nos vamos a otro continente, nos vamos ahora hacia Oceanía, vamos a Australia, porque este país está enfrentando una nueva ola de contagios, obligando a sus autoridades a decretar el estado de desastre en Victoria y el toque de queda también nocturno para la ciudad de Melbourne. La información la vemos en la siguiente nota. Así lucían las filas en los supermercados de Melbourne este domingo. Nada muy distinto a lo que ocurre en Chile cada vez que se anunció alguna medida sanitaria. 671 nuevos casos y 7 personas fallecidas en las últimas 24 horas han obligado a decretar estado de desastre en el estado de Victoria y toque de queda nocturno para Melbourne. Estas medidas buscan evitar que el virus se siga propagando por Australia, donde Sydney es otra de las zonas que preocupa a las autoridades. Esta no es la posición en la que queríamos estar, pero no podemos tener una situación en la que esto continúe creciendo y creciendo en la región de Victoria. Los hogares de ancianos se han transformado en focos de estos nuevos contagios en Victoria. Estos recintos registraron 913 casos activos de COVID-19, por lo que el gobierno envió 1.400 militares y 5 equipos de emergencia para poder ayudar con el cuidado y rastreo. Están siendo descuidados, es tan triste, han estado encerrados 3 semanas en una habitación. Sácalos de la habitación, llévalos a otro lugar seguro, llévalos a un hospital, por favor, ayuda. Alguien necesita venir adelante y decir, vamos, ya es suficiente, 3 semanas es demasiado tiempo para mantenerlos allí. La gente ha muerto. La situación en Australia es preocupante y el aumento en el número de casos es una realidad desde junio, por lo que no descartan implementar medidas más duras en el futuro. No estamos obteniendo los resultados que esperábamos y como resultado las medidas adicionales que se toman son ciertamente necesarias, tendrán un impacto en la economía. Nosotros entendemos eso, pero igualmente no contener estos brotes también tendrá ese efecto. Por lo tanto, es importante que sigamos trabajando juntos para estar al tanto de esto y tomar las medidas necesarias. Australia se había enorgullecido por su actuar durante la pandemia, pero esta nueva ola de contagios ha obligado al país a tomar medidas más drásticas para evitar así que los 17.895 casos sigan aumentando. Nos vamos ahora para Medio Oriente porque son impresionantes las imágenes que dejan este domingo los últimos ritos de la peregrinación anual de musulmanes a la Meca. Los fieles caminaron alrededor de la Kaaba como parte de los momentos finales de esta ceremonia que cada año congrega a millones de seguidores del Islam para conmemorar el Hajj. Lo curioso es que, como vemos en imágenes, a causa de la pandemia, solo se permitió el ingreso de 1.000 peregrinos que ya vivían en Arabia Saudita y pudieron hacer esta visita sagrada que normalmente congrega unos 2,5 millones de musulmanes que llegan desde todos los lugares del mundo a la Meca y donde normalmente se registran estampidas debido a la cantidad de gente que dejan centenares de muertos cada año. Sin embargo, este año los fieles siguieron las indicaciones de distanciamiento social, como podemos ver en pantalla, usaron la mascarilla para cumplir sobre todo con las medidas sanitarias a causa del COVID-19. Y terminamos este repaso por el mundo en América Latina, una noticia muy triste para seguramente muchos fanáticos del Chavo del Ocho, porque va a dejar de emitirse en todos los países de Latinoamérica, incluido Chile, luego de que la familia de Gómez Bolaños no llegara a un acuerdo con la cadena Televisa.
El Chavo del Ocho no es el único programa que va a salir del aire, ya que serán todos los programas de Roberto Gómez Bolaños, los cuales van a dejar de emitirse después de los desacuerdos que tuvo la familia del actor con la cadena de televisión. Su hijo, Roberto Gómez Fernández, que es el director de la productora, escribió en su cuenta de Twitter que se encuentra muy apenado con la situación. Asegura además que se seguirá insistiendo para que el icónico programa vuelva a la pantalla. Así es que casi 47 años de su creación, El Chavo del Ocho saldrá de la pantalla por primera vez. En ningún canal de televisión del mundo o internet podrán transmitir esta icónica serie. Oye, pero no puede ser, cuántos viudos del Chavo, ¿eh? y además generaciones que se cruzan, digamos. Yo creo que aquí algo tendrá que surgir en el camino. Andrea, ha sido todo un récord, una de las producciones que más tiempo ha estado en pantalla, yo creo. Así que vamos a ver ahí si es que se revierte o no y si se llega a un acuerdo para que se pueda seguir emitiendo en tantos países del mundo. Así es, Carla. Esperemos, obviamente, por los fanáticos del Chavo que se pueda volver a emitir esta serie. Son muchos. Muchas gracias, Andrea. Que te vaya bien. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Una buena semana. Nos vemos. Vamos a volver a noticias de nuestro país con una bien urgente. Una familia de Concepción necesita reunir 1.600.000 pesos para poder comprar para su hijo de 1 año y medio con atrofia muscular el medicamento más caro del mundo. Son 1.600 millones de pesos. Ahí sí. Los padres del niño iniciaron la campaña Ayudemos a Borja a través de internet y buscan aportes para poder recaudar este dinero. Borja tiene 1 año y 5 meses y enfrenta ya una dura lucha contra el tiempo. Antes de los 2 meses de vida, María José y Rodrigo se dieron cuenta que algo andaba mal en su hijo. Notamos una disminución de su movimiento. Y obviamente, como cualquier papá responsable, lo llevamos al doctor y el doctor nos dice que en el fondo tenía algo grave. Nosotros ya, pero grave, ¿qué es grave? Dijeron, no, es lo más grave que podría ser. Borja no se podía mover en lo absoluto. Después de varios exámenes y días enteros en la clínica, los doctores concluyeron que el pequeño Borja estaba diagnosticado con atrofia muscular espinal. En Chile, 1 de cada 6.000 niños nace con esta enfermedad. Se nos vino el mundo abajo, pero siempre después sacamos la fortaleza de encontrar lo mejor para el tratamiento de él. Se te parte el corazón ver a tu hijo que cada 2 meses o cada 1 mes llega a UCI, conectado con un montón de tubos. Familiarmente igual es un tema súper complejo, es un desgaste de estas enfermedades que son de altísimo costo. Lo más complicado primero es que no hay mucha información al respecto. Es una enfermedad bien extraña, por lo tanto, cada niño también es diferente. Desde ese momento su vida cambió totalmente. Esta enfermedad afecta al sistema nervioso y es una de las principales causas de muerte genética a nivel mundial. Borja no puede levantar su cabeza o comer sin ayuda. Pese a tener ya 1 año y 5 meses, no puede caminar. Además, se dificulta su respiración y debe estar conectado a este ventilador mecánico día y noche. El problema es que el medicamento que necesita es nada más y nada menos que el más caro del mundo. Esta es una terapia génica que actualmente es la única terapia génica en el mundo. Si bien es el segundo medicamento aprobado por la FDA para los pacientes con atrofia muscular, esta es la primera terapia génica. Zolgensma, el fármaco aprobado en Estados Unidos que sanaría definitivamente a Borja, cuesta $2,1 millones, es decir, más de 1.500 millones de pesos. Por eso la familia inició una campaña para recaudar como sea esos fondos. Están contra el tiempo, ya que debe ser aplicado antes de los 2 años y para eso quedan solo 5 meses. Nos propusimos como familia, amigos, hacer esta campaña de llegar a todos lados, de que todos puedan aportar un granito de arena para aliviar a nuestro hijo. Y sabemos que vamos a llegar al corazón de todos, aunque sea el aporte mínimo, si no difundan. El miedo siempre está presente, siempre está latente el bichito de pensar que Borjita podría morirse. Y para que eso no pase, la solidaridad es clave. Será una campaña intensa. El 31 de diciembre es el límite que tienen para reunir el dinero. Si quiere aportar, debe hacerlo a través del sitio web ayudemosaborja.cl, también en Facebook e Instagram. Es el grito desesperado de ayuda que hace esta familia de Concepción para salvar a su hijo de 1 año que necesita el remedio más caro del mundo.
Todos podemos ayudar. En nuestras plataformas, por supuesto, van a encontrar también esta nota con todos los datos y para poder hacerlo y ayudar a esta familia. Vamos a otras informaciones. Un confinamiento para personas con obesidad, hipertensión y diabetes abrió la polémica en Colombia. Ocurre esto en Bogotá, donde el municipio ha solicitado a personas que tengan estas condiciones que ejecuten un confinamiento absoluto en sus hogares. ¿Es posible adoptar una medida similar aquí en Chile? Ponga atención. Sorpresa provoca en Bogotá la decisión de su alcaldesa de llamar a confinamiento a ciertos grupos muy específicos de entre sus vecinos. Hemos determinado en el decreto la recomendación de que ellos se queden en casa. Y es que ante la irrupción de un virus que ya infectó a más de 91.000 personas solo en Bogotá, la alcaldesa abrió la polémica frente a diversos grupos al decidir un confinamiento voluntario, pero orientado directamente a obesos, diabéticos e hipertensos. Mi hermano, porque corren un enorme riesgo de fallecimiento si se contagian de coronavirus y tienen una obesidad, diabetes o hipertensión maltratada. Una realidad que en Chile no ha estado sobre la mesa. El 40% de nuestra población está incluso más en sobrepeso y obesidad. Indudablemente estamos hablando de una población de enfermedades crónicas muy alta, pero como recomendación de decir tienen que permanecer más tiempo confinados, no la hemos analizado, digamos, como una disposición o una recomendación que pudiese hacer el Consejo Técnico. Pero la decisión en Bogotá es respuesta al golpe de la pandemia, ya que a pesar de haber internalizado el uso del tapañatas, como allá le llaman a la mascarilla, igual superan las 9.000 muertes por el virus. Las salas de respiratorios en los servicios de urgencias en algunos sitios están sobre el 150% de ocupación y si llegamos al 100% y se nos viene el pico de pandemia, pues la posibilidad y el riesgo de una gran cantidad de defunciones en nuestra ciudad está latente y eso es lo que nosotros no queremos. Y el ataque de la pandemia ha recrudecido día tras día, luego de que a fines de abril comenzara el gobierno a reactivar la vida productiva, antesala de lo ocurrido en las últimas jornadas, donde Colombia se volvió el nuevo foco del COVID-19 en América del Sur, con cifras de contagios que el martes superaron los 10.000 en solo 24 horas. Escenario que forzó al gobierno a olvidar el término de cuarentenas que tenía previsto para este sábado. El aislamiento preventivo obligatorio, como criterio general, se va a extender hasta el 30 de agosto. Tiempo durante el cual Bogotá mantendrá este llamado confinamiento más estricto y específico para obesos, hipertensos y diabéticos. Nosotros recomendamos hacerlas estas 4 semanas. Normativa creada por decisión alcaldicia, aunque cuestionada en Colombia e incluso en Chile. No, la creatividad para estos casos no es buena, porque también hemos visto experiencias donde gobiernos federales, el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil, muchas veces las medidas son discordantes en un mismo país y lo más importante es tener la centralidad en las decisiones, en la formulación de las políticas y en la implementación de ellas. Centralidad que hoy desafía a la alcaldesa bogotana con una cuarentena para obesos, hipertensos y diabéticos que abrió polémica en Colombia. Volvemos a nuestro país. Una doctora de Concepción es investigada por la Fiscalía por un millonario fraude a FONASA por un monto superior a los 7.000 millones de pesos. La profesional habría simulado atenciones médicas que nunca realizó. Desde enero a junio habría comprado bonos como paciente para atenderse con ella misma como prestadora. Médico cirujano titulada en la Universidad de Concepción en noviembre de 2009, así al menos se presenta en distintos perfiles publicados en Internet. A través de la red social LinkedIn, asegura tener una alta experiencia en el sector público y privado en atención ambulatoria, hospitalaria, telemedicina, patología oncológica, acupuntura, sonidoterapia y una larga lista de prestaciones. En Doctoral, un buscador de médicos y centros de salud particulares también figura, incluso con comentarios de al menos 3 pacientes que felicitan su trabajo. Hasta ahí todo bien, pero una irregularidad llamó la atención de FONASA y encendió la alerta que dejó al descubierto un millonario fraude. Hace un par de semanas, los sistemas de control interno de FONASA detectaron comportamientos anómalos en relación con esta prestadora inscrita como médico y procediendo hacia la revisión de las prestaciones emitidas, se detectó un cobro inusualmente alto por tratarse de una persona natural.
FONASA presentó una querella en contra de la doctora de quienes resulten responsables, querella de la que también se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado por obtención fraudulenta de prestaciones fiscales por más de 7.300 millones de pesos. Según consta en la acción legal, desde enero a junio de 2020, la profesional habría realizado innumerables prestaciones, consultas que habría simulado y que en definitiva nunca ejecutó. Habría comprado bonos como paciente para atenderse con ella misma. ¿Cómo lo hizo? Por ahora es materia de investigación. Lo que sí está claro es que del monto defraudado, FONASA le alcanzó a pagar más de 6.125 millones de pesos. Una persona natural les estafó en 5.000 millones de pesos. La verdad es que revela que los sistemas de control claramente no funcionan. A través de un comunicado, el Ministerio Público confirmó que inició una investigación por ahora desformalizada y que los hechos contenidos en las querellas dicen relación con defraudaciones al fisco que habría concretado la imputada usando el sistema de venta de bonos por parte de FONASA en calidad de prestadora y beneficiaria. Esa denuncia vamos a investigarla, se va a ver qué otros tipos de situaciones similares se han producido. En Internet su nombre figura como doctora en distintas clínicas de Concepción. Kinemov es una de ellas. Aquí reconocen que su intención era arrendar un box, pero nunca se concretó. Fue en enero de 2018. Jamás se imaginaron que podría traerles problemas. Ella estaba utilizando imágenes y el logo de nuestra marca, siendo que ella no pertenece a nuestro sistema de trabajo y a nuestro equipo de profesionales. La acción legal a seguir en contra de ella. Habría simulado una atención que nunca prestó. En tan solo meses defraudó el patrimonio de FONASA en más de 7.000 millones de pesos. ¿Cómo operaba? ¿Lo hizo solo o hay más involucrados? ¿Qué falló en el sistema de control del Fondo Nacional de Salud? Preguntas aún sin respuesta que deberá resolver la investigación. Los pubs y restaurantes fueron los primeros en bajar sus cortinas tras la llegada del coronavirus. Garzones, chefs y administradores tuvieron que reinventarse y han logrado sobrevivir a estos más de 4 meses de cuarentena en base al delivery y también a emprendimientos propios. A Rodrigo no le quedó más opción que colgarse la mochila y subirse a la moto. Hasta antes de la pandemia trabajaba como administrador en Arcano, un bar pub ubicado en Providencia que lleva meses con sus puertas cerradas. Me da nostalgia, me da un poco de lata verlo así, solo, vacío, ¿cachai? Me complica. O sea, quiero que se abra lo antes posible para volver. O sea, de aquí vivíamos hartas personas. Hace 11 años llegó aquí como garzón y se transformó en el administrador de la barra, la cocina y el local. Dice que esta pandemia pegó con fuerza en el rubro, uno de los primeros en bajar sus cortinas. Todo el mundo sabe que el tema cuando uno garzonea en este tipo de negocio, en este rubro, el fuerte del sueldo del personal es la propina. Si esto está cerrado, no hay propina. Y, o sea, obvio, tampoco hay dinero para pagar arriendo. Tiene deudas que pagar e hijos que alimentar. Rodrigo se ha mantenido durante este tiempo con el seguro de cesantía, pero tras casi 4 meses desempleado, cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Por eso, en cuanto pudo, se subió a la moto para generar algún tipo de ingreso. Hola, capitán. Bien. Tenemos un despachito. ¿Para dónde es? ¿Providencia? Sí. Listo. Lo único que me está salvando hoy por hoy. No tengo absolutamente nada más. Ellos me dan un permiso, me tienen la nómina de la farmacia, me dan el salvoconducto y yo puedo trabajar con eso. Si no, no podría, compadre. Hace delivery para la farmacia Salvador, ex clientes de Arcano que hoy lo ayudan a sobrevivir a la pandemia. Los garzones han sido muy golpeados porque tienen un porcentaje muy alto de su renta por las propinas. Y han sido extraordinariamente golpeados por partida doble, porque tuvieron una muy mala temporada en el verano pasado y ahora doblemente golpeado. Así que nos interesa mucho poder reactivar. La reactivación está siendo de a poco. La apertura de restaurantes, pubs y cafés está considerada para la fase 4 del plan paso a paso. En Valdivia hace un par de semanas los garzones pudieron volver a sus trabajos, pero bajo algunas restricciones claves en los locales. Con un aforo máximo de un 25% o con una distancia, y esto es bueno clarificarlo, una distancia mínima de 2 metros entre mesas. En Santiago recién esta semana algunas comunas entraron a la fase 2 de desconfinamiento que levanta la cuarentena de lunes a viernes, pero que aún no autoriza la atención presencial de público en restaurantes y cafés. Al
Alfredo vive en Las Condes, comuna que se encuentra en esta etapa. Hasta hace un par de meses trabajaba como bartender. Hoy lo sorprendimos en la cocina de su casa. Todos hemos estado que reinventarnos en este momento de pandemia. Ahora yo estoy haciendo comida casera, comida peruana y haciendo delivery, de lunes a lunes. ¿Así ha funcionado? ¿Así han podido mantener el hogar durante estos meses? Exacto. Es peruano, lleva 7 años en Chile y en los últimos meses había comenzado un emprendimiento familiar que hoy confiesa lo ha salvado durante este tiempo que ha tenido su contrato congelado. Listo. Vamos a ir a Segovia, en la comuna de La Reina. ¿Se están esperando ahí para Se están esperando para el almuerzo. Así es. Vamos. En el camino nos cuenta cómo se han tenido que reinventar sus colegas. Colegas que tienen auto, por ejemplo, están usando para hacer de repartos. Amigos bartender, bueno, haciendo sus cócteles delivery. Y muchos también están haciendo clases online, tutoriales por redes. Por ejemplo, hoy hemos tenido 17 pedidos. Acá ya terminamos la rutina diaria. Y de aquí nos vamos a repartir a otro lugar. Así es. Dale. Ahí está. Es que reinventarse parece ser la fórmula de supervivencia, aunque a algunos como Alfredo les quedó picando el bichito del emprendimiento. Este 10% que ha salido del FP, todo, lo vamos a invertir con mi pareja. Vamos a comprarnos más herramientas para el trabajo, por ejemplo, un horno, una motito. Para el delivery. Es precisamente una moto la que le ha permitido a Rodrigo trabajar mientras Arcano continúa cerrado. Nadie sabe aún cuándo la fase 4 entrará en funcionamiento en Santiago. El rubro de nosotros es lo último. O sea, es decir, eso va a pasar seguramente en 2 meses más. Y si es que... Por mientras arriba la moto, ¿no? A darle, pues, compadre, después y voy a seguir trabajando. Dale, Rodrigo. Dale. Suerte. Dale. Es la realidad que viven garzones, bartenders, cocineros y administradores de la industria gastronómica, que esperan poder abrir pronto sus locales, aunque esta vez será con aforo reducido, mascarillas y distanciamiento obligado. Preocupación en el fútbol chileno, casos de COVID-19 hacen tambalear el retorno de la actividad. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Ya se detectó un caso en Colo-Colo, ahora un jugador mandó en cuarentena todo el plantel de Curicó Unido y otro quedó aislado en Deportes Melipilla. ¿Volverá el fútbol a mitad de mes? En la NFP dicen que esto no altera los planes. Veremos qué sucede. Bien, la siguiente nota. Se encienden las alarmas en el fútbol chileno. 2 casos positivos de COVID-19 en Melipilla. Curicó Unido realizará una cuarentena preventiva. Esta última medida fue tomada por el club y la comisión médica de la ANFP. Curicó Unido estaba en fase 3. Salió uno positivo, este paciente es asintomático. Tuvieron que suspender un amistoso contra Rangers. Volvieron a sus casas. Para asegurarse van a esperar hasta el día lunes que van a realizar un tercer test y si salen nuevamente todos negativos van a volver a entrenar. El plan de la ANFP era jugar el 14 o 15 partidos pendientes como Curicó ante Unión La Calera. ¿Retrasará esto la reanudación? La situación conocida y que afecta a Curicó Unido no altera el plan de retorno a las competencias. No puedo criticar la necesidad de tener que ir al supermercado, de tener que ir al banco, de tener que ir a una farmacia. Yo no voy a criticar al jugador que se contagia, que eso sería irracional, pensar de que todos somos Superman. Deportes Melipilla es el otro club afectado. El viernes hicieron los exámenes. Hubo 2 positivos. Y empezamos la fase más compleja, que es la de contacto, y el tiempo del retorno lo va a marcar en la medida que los clubes podamos cumplir con el protocolo y con avanzar en la fase. Lo sucedido es una alerta y un recordatorio para todos los clubes. En la medida que los protocolos se respeten, tendremos un proceso más seguro de vuelta al fútbol. Situación que demuestra la fragilidad del plan retorno. Inevitable contacto estrecho. Un positivo capaz de mandar a cuarentena a una institución. Son los tiempos de pandemia. El fútbol
se adapta a las circunstancias. Veremos qué pasa con el retorno, pero miren lo que pasó en este partido amistoso entre los jugadores de Ñublense y la Universidad de Concepción. A los golpes en el reinicio de la competencia. Minuto 33 y un encontrón entre Simón Ramírez y David Escalante. Terminó en casi una batalla campal entre todos los jugadores de los equipos. Un partido amistoso que de ameno tuvo muy, pero muy poquito. Y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, busca recomponer las relaciones con los referentes de Colo-Colo. ¿Cómo? Compensándolo con un millonario bono. Según la tercera, se trata de una compensación que incluye un gasto cercano a los 550 millones de pesos. El beneficio solo recaerá entre los jugadores que tienen dos tipos de contrato, uno por salario y otros por derecho de imagen, y que también irá a las figuras que incluyeron la cesión de sus pases por parte del sueldo que reciben mensualmente. Veremos qué pasa con Colo-Colo y con Aníbal Mosa. Alexis Sánchez destacó por sus 4 goles al finalizar la Serie A, pero además brilló por sus 9 asistencias. Inter quiere continuar y que también le pongan precio. Eso dicen de Inglaterra. 17 millones de euros valen las maravillas de Alexis. Moses and Sanchez. 2-0. Este gol de maravilla fue el último que anotó en la finalizada Serie A. En total, convirtió 4 anotaciones. El primero fue el 28 de septiembre de 2019 ante Sampdoria. Por Alexis Sánchez. El segundo ante Brescia, el 1 de julio pasado. Alexis Sánchez. El tercero fue a Spal, el 16 de julio. Alexis Sánchez. El cuarto ya visto ante Genoa. Alexis Sánchez brought off the bench. Ahora tenemos la oportunidad de conocer más directamente a Sánchez. Estamos contentos y está claro que haremos evaluaciones más específicas sobre él. En total, Alexis en la temporada jugó 927 minutos. Tuvo presencia en 22 partidos. Fue titular en 10 encuentros. Pero el dato que más se resalta son sus asistencias, que fueron 9. It's Alexis Sánchez here for Inter. Este penal que le cometieron en el duelo ante Udinese se suma como asistencia en Italia, porque luego Lukaku convirtió. 2-0. En el clásico ante Milan sumó su segunda asistencia. Sánchez sneaks in for Zidane. La tercera fue ante Sassuolo. Sánchez, little combination, Biraghi. En el 6-0 ante Brescia sumó 2 habilitaciones más. Alexis Sánchez, Young had made a terrific run and has been picked. Ante Torino añadió 2 más a su registro. Steady picks out Alexis Sánchez, they're queuing up. Este pase a Antonio Candreva fue la 8ª asistencia de maravilla, mientras que ante Roma fue su última. Perdimos a Alexis por gran parte de la temporada, pero ahora volvió y es todo un mérito rendir a ese nivel. Algunos de los números de Sánchez, que apuesta a quedarse en Inter y no volver a Manchester United este domingo. El diario The Express de Inglaterra dice: Manchester United fijó el precio de Sánchez. Y ese precio es de 15 millones de libras esterlinas, algo así como 17 millones de euros. Inter tendrá que analizar este monto y si quiere invertir en el pase de Alexis Sánchez. Vamos a pausa comercial y al regreso te cuento cómo le fue a Christian Endler en su regreso a la cancha. Y en el regreso te recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizado para transmitir programa para mayores de 18 años. Los invito a revisar imágenes del fútbol internacional con Eric Pulgar. Especialista Eric Pulgar. Buena actuación del chileno en el calcio. Boloña en el final del calcio. Y aquí está. Nuevamente reapareció Christian Endler. Volvió a la cancha con su Paris Saint-Germain ante el Bordeaux y venció por 2-1. Copa de Francia Femenina semifinales. Smoilig, la holandesa, tras pase de Lorenz a los 23, decretaba el 1-0 para el Bordeaux. Irene Paredes, la española, igualara las cosas para el equipo de Cristiane. Centro de Nadine. Y a los 10 del segundo tiempo pone el 1-1. Y a los 39, Signe Brown, la danesa, tras la habilitación de Baltimore, pone el 2-1 y victoria para el Paris Saint-Germain.
que va a jugar la final ante el Olympique de Lyon. Volvió Ender, como dice ahí en nuestro generador de caracteres, después de 162 días a la actividad. Y esto es Lewis Hamilton, que ganó este domingo con un neumático pinchado. Es una máquina. El Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Consiguió su 7ª victoria en este evento, afianzándose como líder del campeonato mundial. El británico encadena 3 victorias consecutivas y se acerca a su 7º título. En Silverstone arrancó desde que la pole y mantuvo la primera posición pese a que uno de sus neumáticos estuviese pinchado. Llegó nomás, Valtteri Bottas se quedó con el 2º puesto. Y el tenista australiano Nick Kyrgios anunció que no participa en la edición del US Open, que comienza el 31 de agosto, y volvió a criticar a sus compañeros de profesión. No pueden bailar en fiestas o intentar hacer plata fácil organizando exhibiciones. Apuntó directamente a Novak Djokovic y su tour a Adria, donde muchos de los jugadores se contagiaron. Se suma a Ashley Barty, la número 1 del tenis femenino, que también se baja y se resta de esta cita en Nueva York. Y con esto finalizamos Deportes. Usted va a una pausa comercial, pero no se vaya. Continuamos con 24 Horas Central. Que esté muy bien. Buenas noches. Esta es una lamentable noticia. Una pareja falleció mientras se encontraba pescando en la zona de Totoralillo. Ambas personas se encontraban realizando pesca deportiva en un lugar en el cual se había avisado que se registrarían marejadas. Nosotros teníamos desde el día de ayer un aviso especial de marejada en el Mar del Bravo, en estos sectores de los Vilos, especialmente en las rompientes y más donde hay mucho roquerío. Aviso de marejadas para la zona centro del país, olas que alcanzan mayor altura y que esta mañana dejaron sin vida una pareja de 54 y 56 años. De la nada despierto y siento a lo lejos auxilio, ayúdenme, auxilio. Y me paro en la puerta y veo que hay una persona ahogándose. Cerca de las 7 de la mañana, Carlos Carmona y Silvia Camus llegaron desde Salamanca hasta la caleta de Totoralillo, un sector que ellos conocían y que frecuentemente visitaban para pesca recreacional. Era como un hobby que tenían, venían a pescar, venían siempre a pescar a esa isla, pero seguramente no sabían que estando muy malas no podían estar en ese sector y llegó una mar y se los llevó. Participamos todos los compañeros que había en este momento acá en la caleta de hacer lo más rápido posible el rescate, pero fue imposible por el intermedio de la mar, estaba demasiado mala. Pero se hizo lo posible y cuando se llegó al rescate ya estas personas estaban ya sin signo vital. Caleta Totoralillo está a 18 kilómetros de Los Vilos, cerca de Pichidangui, al sur de la región de Coquimbo. La patrulla se dirigió al sector y al llegar se nos informó por parte del personal de la caleta que habían sacado 2 cuerpos sin vida de 2 personas adultas que se encontraban realizando pesca deportiva en el sector de los roqueríos. Se insta a toda la gente que cuando se hagan o hayan avisos de marejada en los sectores de las bahías, especialmente las rompientes, tengan mucho cuidado y que no se acerquen al sector porque pueden pasar estas incidencias y puede ser fatal. Información que siempre debe tomar en cuenta. Un duro golpe para la familia que se convirtió en un fatal accidente que será investigado por la PDI para establecer la causa precisa de muerte. ...24horas.cl. Desde este sábado ya está disponible la solicitud para optar al bono clase media, una ayuda que podría otorgar hasta 500.000 pesos a quienes cumplan con los requisitos. Para evitar dudas, en 24horas.cl tenemos el paso a paso de cómo postular a este beneficio y quiénes también son los beneficiarios. Bien, llegamos hacia el final en la revisión de las noticias. Los invitamos a que se queden en TVN, bien Estado Nacional, con un destacado panel como siempre. Y Matías del Río hoy conversa con el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez. Que descansen, una buena noche. Nos vemos.